A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, es un gusto acompañarles en una emisión más de su programa Directo al Grano, producido por Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. A pesar de la emergencia que vive Honduras por la pandemia del COVID-19, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha dado luz verde para que se ejecute una serie de contratos amparados en la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico sede, en municipios como Roatán, Islas de la Bahía, Choloma en el departamento de Cortés y en el departamento de Valle al sur del país. En esta ocasión vamos a conversar con el economista Fernando García, a quien agradecemos su presencia en este medio. Hay muchos cuestionamientos, licenciado, y miedos respecto a este proyecto de las ciudades modelo. Queremos que nos ayude a entender la situación que atraviesa el país y las implicaciones que va a acarrear la instalación de estas sedes o ciudades modelo. Pero para comenzar, agradecer su presencia en Directo al Grano. Para comenzar, queremos que nos explique qué son las sedes o ciudades modelo. Les saludamos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Como hemos estado comentando en muchas oportunidades en diferentes partes del país, la zona de empleo y desarrollo económico es una versión ampliada de figuras que se utilizaron en el pasado o se quisieron implementar en el pasado relacionadas con lo que se llamaba la teoría del goteo o trickling down, que era una visión de polos de desarrollo que supuestamente al concentrar los esfuerzos de inversión en una determinada localidad, posteriormente las comunidades vecinas se iban a beneficiar de ella, de esas inversiones focalizadas. También se introdujo posteriormente la reforma constitucional del artículo 107 que establecía que no se podían vender terrenos dentro de los primeros 40 kilómetros de los límites fronterizos. Y en ese sentido, la reforma constitucional amplió dicho artículo para consignar de que si eran terrenos urbanos sí se podían vender. Eso fue en la administración de Rafael Leonardo Calleja. Y ahora las zonas de empleo y desarrollo económico es otro nivel, procurando en realidad con la reforma constitucional del artículo 329 y de la nueva ley orgánica de las sedes, constituir estados dentro de otro estado, porque las sedes van a tener su propio poder legislativo a través del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas y también su propio poder ejecutivo a través de la Secretaría Técnica o Secretario Ejecutivo, quien tiene la facultad de nombrar secretarios ad hoc, y de un poder judicial que puede ser, se insinúa, el sistema anglosajón o un mecanismo de arbitraje. Adicionalmente, en las zonas de empleo y desarrollo económico va a existir su propia policía, su propio sistema de seguridad, su propio régimen penitenciario, su propio sistema de educación, de salud, y el tratamiento económico de las sedes permite que cobren impuestos ellos por sí mismos y que de ese 12% aproximadamente que pueden llegar a establecer de impuestos, se distribuya los ingresos al Estado de Honduras en 5/5, ya como se dice popularmente, coloquialmente, con la oreja marcada. 1/5 para el Poder Ejecutivo, 1/5 para el Poder Legislativo, 1/5 para el Poder Judicial
un quinto para los municipios, sin aclarar o precisar cuáles municipios y los que quedan dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico o las que están afuera de esta zona, del límite de esta zona. Y el último quinto es para las Fuerzas Armadas, con lo cual se les supedita a que defienda los intereses de los inversionistas de las sedes en lugar de proteger a las comunidades de las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Cómo explicarle a la gente, licenciado, cuál ha sido la evolución histórica de la sede en Honduras? Pues la evolución fue primero el establecimiento de unas regiones especiales de desarrollo, red que presentamos múltiples organizaciones y ciudadanos y ciudadanas recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, y esa versión de las regiones especiales de desarrollo fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional primero y después por la Corte en pleno por 4 votos en la Sala a favor de declarar esa inconstitucionalidad y con un voto particular del abogado Oscar Chinchilla, que luego pasó a ser fiscal general. En aquel momento el Ministerio Público había dado un dictamen en contra de las regiones especiales de desarrollo. Ya cuando Oscar Chinchilla pasó a ser fiscal general, dio un dictamen favorable a las sedes y lógicamente eso prosperó y se declaró en la Corte de que no era inconstitucional. Se han presentado otros recursos, también se ha presentado un proyecto de decreto ley para su derogación que preparó el que les habla, y también algunas declaraciones que preparó el suscrito y otras que han presentado otros miembros del Congreso Nacional y diputados, y ha evolucionado a que se empezaron a hacer estudios y contactos con algunos países como Corea del Sur y también Hong Kong, Singapur y otras latitudes para tratar de promover las zonas de empleo y desarrollo económico aquí en el país. También se utilizó el Honduras Open for Business y se ha promovido las sedes en Estados Unidos y en otros eventos de inversionistas latinoamericanos y de otras partes del mundo. Así es que se elaboran algunos estudios de preinversión, de prefactibilidad, estudios iniciales, por ejemplo en Amapala, con el apoyo de la Agencia Coreana de Cooperación Internacional. Sin embargo, estos no han llegado a esa etapa de diseño y de factibilidad, motivo por el cual no se ha logrado promover esa inversión multimillonaria en Amapala y zonas aledañas. Pero sí se avanzó en una secretividad mayúscula lo de las islas de la Bahía, específicamente en la isla de Roatán, con la posibilidad de ampliación de inversionistas hacia La Ceiba y hacia Tela. Y eso significa la posibilidad de que hagan expropiación de tierras y que sigan ampliando los límites de la sede hacia otras localidades del país. Eso es sumamente grave y significa, como decíamos, generar un estado dentro de otro estado. Estas administraciones de los últimos 10 años han utilizado la figura de las comisiones interventoras en entidades públicas del Estado como un gobierno paralelo. La sede es un estado dentro de otro estado. Es mucho más grave y lógicamente perjudicando a todo tipo de pobladores y específicamente o más particularmente a los pueblos originarios afro-hondureños y también afrodescendientes. Por tanto, los títulos que tienen de propiedad y de usufructo de esos territorios, como también por la protección que les dan convenios internacionales sobre los pueblos indígenas y pueblos originarios, como el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora es el momento de decir basta y decir hasta aquí nomás, porque si no se van a posicionar de todo el territorio nacional en múltiples estados, figurando los estados-ciudades, los estados feudales de hace tantos siglos. Es un retroceso muy grande y el Estado cede la tutela de los derechos humanos al sector privado, a los inversionistas, lo cual también es una amenaza grave
para la población, su dignidad, su libertad y su existencia como soberano en un Estado nacional. ¿Encajan las sedes en los enclaves o qué cosas la diferencian, licenciado? La diferencia es que los enclaves bananero y minero, principalmente en el caso de Honduras, fueron figuras que se utilizaron por un periodo amplio de años, pero también con unas normas específicas decretadas supuestamente en una forma soberana por el Estado de Honduras a esos inversionistas. En cambio ahora es el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas, conocido como CAMP, el que va a decidir qué normas jurídicas se van a aplicar en cada una de las múltiples sedes que pueden existir, que pueden llegar a ser 11 ya tipificadas en la ley, pero pueden llegar a ser mucho más por la combinación de sedes que pueden haber, con lo cual se pueden posicionar en todo el territorio nacional y la población va a ser dividida entre los hondureños y hondureñas de aquí y los hondureños y hondureñas de allá. Los países asiáticos hicieron una propuesta de modelo económico basada en las sedes. ¿Por qué no intentar en Honduras? ¿Por qué hay tanto cuestionamiento ante este tipo de proyecto? No, esa es una falaz mentira, es una tergiversación de los hechos. Ni Hong Kong ni Singapur han cedido propiamente sus territorios para que se generen estados dentro de otro estado. Esa figura solo está aquí en Honduras. Ni la figura llamada sede, casualmente como sigla, de Ecuador, ni Ciudad Mariel en Cuba, ni ninguna otra tiene las características de la hondureña, que es ceder soberanía territorial, soberanía del Estado y soberanía popular. Eso es una forma de querer vender lo que es invendible, la figura de las sedes, y además es una forma de lograr la venta del territorio nacional. Las organizaciones sociales y territoriales de Honduras se han pronunciado en torno a la instalación de estas ciudades modelo y han criticado la figura del Comité de Buenas Prácticas. ¿De qué manera podemos explicarle a la gente en qué consiste ese comité y quiénes lo estarían integrando para la administración de estas sedes que se pretenden instalar en el país? El Comité para la Aplicación de las Mejores Prácticas, que no lleva la connotación de buenas prácticas, sino que mejores prácticas, es referido exclusivamente a las prácticas que hacen competitiva una actividad económica, una empresa o un territorio, como en este caso de las sedes. Pero no significa la articulación de las empresas y de todas las actividades productivas del país para generar un sistema competitivo, un Estado competitivo, sino que nada más pensando en la labor o el accionar de esa zona de empleo y desarrollo económico. El Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas estaba originalmente integrado por 21 miembros, entre los cuales habían señalamientos graves para algunos de sus integrantes, entre ellos un ciudadano de origen ruso que se le acusaba de estar involucrado en la mafia rusa. También investigaciones realizadas respecto a una ciudadana austríaca que era investigada por casos de corrupción desde la presidencia de un banco en que ella fungía como titular. Y habían unos cuantos hondureños y aparentemente hondureños, entre ellos Ricardo Maduro, expresidente de Honduras, panameño de nacimiento, y que después se estableció una figura de doble nacionalidad, lo cual jurídicamente en la doctrina es inaudito y se aplicó por esta única vez. Ese principio que solamente se ve en la jurisprudencia criolla hondureña. Entonces el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas fueron seleccionados los nombres por el titular del Ejecutivo, supuestamente Porfirio Lobo Sosa, y después ratificado por el Congreso Nacional. Se tiene alguna información verbal de que este comité ha sido modificado significativamente, pero por las normas de confidencialidad no tenemos en este momento y de secretividad no tenemos en este momento
la certeza de quienes lo integran, más que ese origen claro y evidente, el cual tenemos debidamente documentado, de quienes eran en ese momento original. Para presentarle el mapa a los amigos y amigas que nos están escuchando a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, ¿dónde podríamos decir que son los puntos escogidos para la instalación de estas ciudades modelo, viendo el mapa de Honduras? Son múltiples, está desde Gracia, Lempira, pasando por Roatán, pasando por Olancho y pasando a Valle. O sea que son los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Y intentaron en algún momento, señalaron de que Suyapa, la aldea de Suyapa, en el municipio de Tegucigalpa, del Distrito Central, iba a ser declarado una zona de empleo y desarrollo económico. Y así hay múltiples en el departamento de Valle, está en Nacaome, en Amapala y otros municipios del departamento de Valle, así como Choluteca. Y lo que es previsible es que se está irrespetando totalmente el concepto originalmente propuesto por el promotor de las zonas de empleo y desarrollo económico, que exigía Paul Romer de que hubieran 3 requisitos obligatorios. 1, un código de ética para los inversionistas. 2, que hubiera un Estado desarrollado conocido por la integridad de sus actuaciones públicas como una especie de padrino de cada zona de empleo y desarrollo económico. Y 3, que se instalaran en zonas no habitadas del país. Como no se cumplió con esos 3 requisitos, entonces el economista Paul Romer de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor de la Universidad de Harvard y posteriormente economista principal del Banco Mundial, renunció a ser el promotor de la sede en Honduras. ¿Y qué pasó, licenciado, con los recursos legales, con las acciones que la ciudadanía había interpuesto contra estas ciudades modelo? Los primeros prosperaron, como decíamos anteriormente, con las regiones especiales de desarrollo, porque el Ministerio Público, con la formulación de un dictamen jurídico que en su momento fue elaborado, hasta donde conocemos, por el abogado Rigoberto Espinal y Díaz, que dio goce, posteriormente se declaró la inconstitucionalidad. Ya cuando se presentaron los recursos y acciones judiciales frente a las zonas de empleo y desarrollo económico, a pesar de que fueron admitidos algunos de ellos, el dictamen del Ministerio Público es favorable a las zonas de empleo y desarrollo económico, y también se prevé que sean declarados sin causa justificada y que no se considere que hay una inconstitucionalidad en las zonas de empleo, en su normativa actual. Nos gustaría ir entendiendo, porque uno de los grandes argumentos de los impulsadores de las sedes en Honduras es que se necesita desarrollo. ¿Ese es el desarrollo que necesita el país o cuál debería de ser la propuesta económica? El desarrollo de Honduras es muy diferente, porque ese es un desarrollo excluyente, si es que hay desarrollo. Ahí lo único que va a haber es competencia y competitividad internacional con algunas prácticas tecnológicas de alta densidad de capital, es decir, que no van a requerir tanta mano de obra. Y adicionalmente, que pueden poner exigencias de formación académica, científica y tecnológica sumamente estrictos que no le permita a los hondureños competir apropiadamente. Y por otra parte, pues se prevé que los hondureños sean excluidos de estas zonas de empleo y desarrollo económico. Y no vemos que ese tipo de crecimiento excluyente sea el apropiado. Lo que debemos de promover es el artículo 330 de la Constitución de 1982, que establece claramente que el sistema económico del país se fundamenta en la coexistencia armónica y pacífica de 3 tipos de propiedad y empresa. La propiedad del Estado en sectores estratégicos fundamentales para el país, para el desarrollo nacional, la empresa mercantil en manos del sector privado y las empresas de economía social y solidaria, en la cual los trabajadores son los dueños de sus empresas. Y aquí se incluyen empresas cooperativas, empresas asociativas
y la micro y pequeña empresa debidamente articulada en programas de asociatividad y cooperación interempresarial. Por ahí debe de ir el crecimiento y el desarrollo económico de Honduras, por la articulación complementaria y la promoción activa de esos tres tipos de propiedad y de empresa en el Estado Nacional. ¿Y es posible ese tipo de desarrollo? ¿Qué condiciones tendría la ciudadanía que crear para que se dé? Bueno, en el gobierno del expresidente Carlos Roberto Reina, este servidor de Honduras y de su pueblo era titular de la Secretaría de Economía y nosotros promovimos casualmente las empresas de economía social y solidaria, empresas conocidas aquí como el sector social de economía, y llegamos a constituir varios consejos regionales de desarrollo de empresas de economía social, los CODESO regionales, y después se constituyó el Consejo Nacional o el Consejo Hondureño de Economía Social y Solidaria. Y sí es posible indiscutiblemente siempre y cuando existan los incentivos, pero es inaudito que existan incentivos fiscales, por ejemplo, para la gran empresa o para la mediana empresa y que no lo existan para el pequeño emprendedor o para el microempresario. Es realmente inaudito que se beneficie a la gran empresa, al sector de exportación, y no se beneficie a las empresas de economía social y solidaria, a las empresas de economía nacional en manos de trabajadores e inversionistas hondureños, y en cambio sí se beneficie a la gran transnacional y del mercado de exportación. Las ciudades modelo estarían en la fase que están ahora mismo a punto de instalarse si Honduras no estaría viviendo una década de gobierno nacionalista como la ha venido viviendo en estos últimos 10 años con Juan Orlando a la cabeza. Sí, la realidad es que considero de que ningún otro partido político hubiera cometido la desfachatez, porque no se puede calificar de menos, y en doctrina jurídica de traición a la patria, si hubieran estado en el poder otros partidos políticos. Solamente este partido político que cuando ha hecho administración pública en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, de Ricardo Maduro, de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández Alvarado, ha iniciado, profundizado y consolidado el modelo liberal en el país, sin pensar en la justicia interna en el país, y mucho menos en que se apliquen políticas que promuevan la equidad. ¿Se puede revertir lo del tema de las ciudades modelo? Ahora mismo hay una incertidumbre en la gente porque en Roatán ya se están haciendo trabajos, ya se ha hecho pública la instalación de esta ciudad modelo en Islas de la Bahía. Lo mismo está pasando en ciudades como Choloma, en el departamento de Cortés, donde se ha anunciado la sede Morazán. ¿A estas alturas se puede revertir la instalación de una ciudad modelo? Sí se puede revertir siempre cuando el pueblo organizado enfrente a la situación con el apoyo de medios de comunicación que sean independientes, veraces y que actúen con base a criterio propio y a los intereses nacionales, a los intereses de la mayoría de la población hondureña. Por eso nosotros nos hemos movido por todo el país para explicar en qué consisten las zonas de empleo y desarrollo económico. Sí se puede revertir siempre y cuando existamos buenos y buenas hondureñas que enfrentemos la situación con toda firmeza, con todo carácter, en base a principios y en base a normas jurídicas vigentes en el país. También hemos escuchado en los últimos días que la articulación de organizaciones sociales y territoriales ha comenzado con una serie de acciones de protesta y movilización a nivel nacional. A la par de todas estas acciones que se han comenzado a hacer, tanto físico como por redes sociales, ¿qué cosas más se necesitarían en este país para revertir este tipo de proyectos? Se tiene que dar a conocer internacionalmente esta figura de las zonas de empleo y desarrollo económico, porque indiscutiblemente que inversionistas serios no van a querer venir a exponer sus capitales, su prestigio, sus marcas, sus empresas, con una figura que es a todas luces tremendamente y profundamente controversial. Entonces hay que dar a conocer esta situación,
que no desmerita al país, que no denigra al país, que no le causa mala imagen al país, sino que a los gobernantes que han promovido esa reforma constitucional, esa ley orgánica de las sedes, y han promovido la constitución de las mismas ya con inversionistas extranjeros en el país y de empresas transnacionales. Ellos lo que quieren es que el Estado sea administrado por empresas transnacionales y no por un pueblo soberano que elige sus autoridades y que vigila a sus autoridades. Tenemos que parar eso como pueblo organizado, tanto a través de manifestaciones de las organizaciones gremiales y de la llamada sociedad civil, como también a través de los hombres y mujeres más preclaros de los partidos políticos en los diferentes poderes del Estado. Agradecemos mucho, licenciado, al economista Fernando García, que nos haya acompañado en este espacio de análisis de Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Muchísimas gracias por su participación en este espacio. Y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos su sintonía. Nos escuchamos en una próxima ocasión en el programa Directo al Grano. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.